vamos a ir entrando en el tema, señores. Y hoy vengo a hablar de un personaje que estoy seguro que todos han escuchado su nombre, que todos han oído hablar de él, pero saben muy poco acerca de esta figura. Estoy hablando de Gene Sharp. Gene Sharp, el hombre, el teórico detrás de los manuales de la no violencia, de los golpes suaves y las revoluciones de colores. El académico de todo este movimiento, el gran teórico, el hombre que todos citan, que dicen que ha sido responsable de un sinnúmero de revoluciones populares. Pues un tipo, como digo, del que todos hemos escuchado hablar, pero sabemos muy poco. Entonces, pues nada, me he tomado el trabajo de investigar un poquito sobre él. Yo por mucho tiempo pensé, lo vi como un viejito afable, un teórico, puramente un teórico que había escrito manuales sobre la no violencia y que el imperialismo, como hace con todo, pues había utilizado su trabajo con malos fines, ¿no? Exculpando a Gene Sharp de toda responsabilidad. Una de las razones por la que creía eso es que aunque hubieron acusaciones a Gene Sharp de trabajar con la CIA y demás, en el momento que estas acusaciones surgieron, salieron a su defensa personas como Noam Chomsky, Howard Zinn, tipos de verdad de peso, ¿no? Y bueno, pues nada, yo no creí más a sus defensores, que a lo que se decía de Gene Sharp. Pero hace poco, el hermano Joan me había recomendado el documental que yo he visto hace mucho tiempo, Cómo hacer una revolución, sobre Gene Sharp. Pues me había dicho que verlo y basado en eso, tratar de hacer un programa sobre Gene Sharp. Pues yo fui un poquito más allá. Y me puse a leer y a hacerle la tarea a Gene Sharp. Lo que he encontrado es mucho. Tanto así que no creo que todo quepa. Creo que es imposible que quepa en una sola directa. Es posible que hoy veamos una parte, analice una parte de la obra y de la persona de Gene Sharp y que se tenga que extender a más de una. Avileño ausente, el documental se llama Cómo hacer una revolución. Está en inglés, está en su totalidad en YouTube. En español hay una versión de 52 minutos, pero la versión completa es de 1:20. Entonces esa de 1:20 no la he encontrado en español. Pero ahora voy a mostrar un videíto aquí a ver si vemos quién es este tipo. Porque allí en chat tratan de venderlo como este viejito afable, ¿no? Entonces vamos a viejito afable, solitario, penoso, que le temía las cámaras, que trabajaba con una sola ayudante desde el primer piso de su casa en Boston. Y ahí rodeado de papeles y una computadora, pues él había hecho todo este trabajo de años y años y años que ha llevado a la publicación de 30 y tantos libros, ¿no? Pues eso es lo que se ha vendido del tipo. Pues vamos a ver quién es este viejito afable, solitario, que trabajaba desde el sótano según nos los han querido vender, ¿no? Esta es la imagen del viejito. Voy a compartir acá del documental para que vean. Esto lo digo de antemano, para quien se le ocurra el copyright, esto se llama Fair Use. Desde Túnez a Egipto, Bahrein y Siria, durante más de 50 años un discreto erudito americano ha ayudado a los pueblos a derrocar a sus dictadores. Sus tácticas de resistencia no violenta se han utilizado en Serbia, Ucrania o Irán. Ser considerado una amenaza por un tirano es un motivo de orgullo. Significa que somos eficaces, que somos relevantes. Esta es una historia sobre el poder de la gente para cambiar el mundo y sobre el hombre que está detrás de todo ello. Las tácticas de Gene Sharp se están poniendo en práctica en las calles de Siria ahora mismo mientras hablamos. Me llamo Gene Sharp y este es mi trabajo. Pues ahí pueden ver a ese, como lo presentan, ¿no? Entonces, adentrándonos en la historia de Gene Sharp. Una cosa curiosísima, por ejemplo, que encontré, es que Gene Sharp dice que no sabe cómo su libro, ese manual de cómo hacer una revolución, ha sido traducido a 30 y tantos idiomas y ha llegado a todos los rincones del mundo. Y él lo dice así, sorprendido,
como si aquello fuera un milagro. Pero lo cierto es que, lo cierto es que las traducciones y la distribución del libro lo ha hecho el Instituto Albert Einstein, que es el instituto que él fundó, el Instituto Albert Einstein para la No Violencia, que él fundó y que presidió y por muchísimo tiempo. Ha hecho las traducciones y la distribución del libro, que él está sorprendido que haya sido tan distribuido y que haya sido traducido tantas veces. Es decir, que no se trata de un milagro o de una sorpresa, sino que ha sido una traducción y distribución del libro consciente, ¿no? Entonces vamos a ver un poquitico la historia de Gene Sharp. Por ejemplo, Gene Sharp dice que su método de lucha no violenta, que la palabra no violenta no se debe utilizar. No se debe utilizar la palabra no violenta porque él ve su método de lucha como un arma de guerra. Es un arma de guerra que debe ser considerada de la misma manera que se consideran las bombas o las agresiones militares, ¿no? Es un arma de guerra. Él dice que es arma de guerra psicológica, social, económica y política. Es curioso esto, ¿no? El hecho es que, para darles un pequeño recorrido por la vida de esta persona, déjenme un momentito acá, porque esto es bastante información la que tengo al respecto. Ideológicamente, Gene Sharp es un tipo que cree, por ejemplo, él no cree en la lucha de clase, él cree solo en la clase política y las clases sociales, no en clases económicas. Es un hombre que cree que el vector de poder solo viene desde el Estado. Por ejemplo, una vez dijo, puede que no sea accidente que los problemas de dictaduras, genocidio, guerra, sistemas de agresión y la falta de poder popular han crecido en severidad durante el mismo periodo de tiempo en que nuestras instituciones económicas, políticas y muchas sociales han aumentado en tamaño, han caído más bajo el control de las élites y se han hecho más centralizadas. Es decir, es un tipo que es enemigo del poder del Estado, pero además de eso, tiene una mirada del mundo en que él cree que todo debe ser privatizado, ¿no? Es una forma de él tiene de verlo. El mundo debe ser privatizado. Y con un mundo privatizado, aquí tengo la frase. Él apoya la descentralización de las funciones del Estado y que pasen a manos de instituciones independientes no estatales. Es decir, la privatización. Eso es otra forma de decir privatización. Ha habido quien lo ha acusado de ser una especie de Machiavelli de la no violencia neoliberal. Porque las revoluciones de color que se acreditan su método de lucha, todas dieron lugares a sistemas o procesos neoliberales de privatización, descentralización y muchísima pobreza. Gene Sharp tiene un pasado interesante. Él comenzó como un activista no violento. Él fue preso, estuvo preso por negarse a participar por negarse a participar en la guerra de Vietnam. No, miren esto que interesante. Se negó a participar en la guerra de Corea y por eso lo metieron preso. Entonces ahí, eso es una de las cosas que citan para hablar de este viejito que cree en la no violencia. Pero en 1959, vamos a echar más para adelante. Déjame buscar el año exactamente. Él estuvo estudiando en Noruega del 57 al 60 y en uno de sus viajes a Oslo le presentaron a Thomas Schelling. Schelling era un economista que el New York Times lo describió como el teórico, el maestro de la teoría de la estrategia nuclear. Y el Washington Post lo llamó el hombre que hizo la Guerra Fría lo que fue. Y tal vez el político y el político económico y científico social más importante de su generación, el insider del establishment consumado, ¿no? Ese tipo lleva a Sharp a trabajar con él
a terminar su doctorado a Harvard, porque él en Harvard estaba al frente de un instituto que se llama el Center for International Affairs, el Centro de Asuntos Internacionales en Harvard. Vamos a seguir la evidencia más o menos como es. En el 65, Jim Sharp era estudiante graduado en Oxford y fue reclutado por el estratega nuclear Thomas Schelling para entrar en un nuevo programa de defensa de Estados Unidos, de inteligencia y políticas de seguridad, el Centro de Asuntos Internacionales de Harvard, conocido como la CIA, la CIA de Harvard, y era el epicentro del intelectualismo de la Guerra Fría, del establishment, y era prácticamente la casa de algunos de los principales guerreros de la Guerra Fría de Estados Unidos: Henry Kissinger, George Bondi, Samuel Huntington, Zbigniew Brzezinski. Schelling se volvió un campeón del trabajo de Sharp, pero fue consejero presidencial, investigador de la corporación RAND, profesor de economía de Harvard y el exponente de la teoría del hombre loco de relaciones internacionales. La teoría del hombre loco de relaciones internacionales es una teoría que utilizó un tipo de relaciones internacionales que utilizó Richard Nixon, que era prácticamente hacerse loco al punto de que tus rivales creyeran que tú eras capaz de hacer cualquier cosa, así como tirar la bomba nuclear. Entonces, como te creían tan loco, pues con ese tipo de usar eso como una ventaja en las negociaciones internacionales. Miren esto, ¿no? Es decir, era hacerse loco, que pensaran que tú te podías levantar un día con el moño virado y lanzar una bomba nuclear. Y esa era la teoría, ¿no? Que dándole esa perspectiva, dándole esa forma de pensar de ti a los otros, pues así es como tú podías relacionarte en el mundo, ¿no? Una cosa bastante macabra, realmente, ¿no? Si se piensa bien. Y según el Washington Post, fue el hombre que hizo la Guerra Fría lo que fue. Y a mediados de los 60, Schelling también era consultor de un proyecto del Departamento de Estado llamado el Proyecto Camelot. Camelot fue una investigación de ciencias sociales inmensa y que se enfocaba en contrainsurgencia y transiciones tranquilas y transicionar tranquilamente el mundo a un orden mundial liderado por los Estados Unidos. Una de sus prioridades, una de sus investigaciones prioritarias, la paz, investigación sobre la paz. Y con ayuda de Schelling, Sharp logró obtener fondos del Departamento de Defensa para su investigación doctoral en las dinámicas de la acción no violenta. Y el resultado de ella eventualmente fue publicado en el magnum opus de Sharp, The Politics of Nonviolent Action, las políticas de la acción no violenta. La afiliación de Sharp con la CIA en Harvard fue larga, positiva y productiva. Se mantuvo allí por 30 años, llamándole su hogar académico. Una de las cosas interesantes es el uso de la no violencia. Fue utilizado para acabar con la Guerra Fría, con la Unión Soviética, pero él publicó bajo los auspicios de un programa, de algo que se llamó Programa de Sanciones No Violentas en Conflicto y Defensa. Así se llamaba, ¿no? Y él publicó algo que se llamó Making Europe Unconquerable, hacer que Europa sea inconquistable. Y eso fue hecho con el centro que decía la CIA en Harvard. Y decía que su tesis era que la OTAN debería adoptar políticas de sanciones no violentas a la Unión Soviética. Y George Kennan, el llamado padre de la Guerra Fría, escribió el prólogo del libro, ¿no? Para que tengan una idea más o menos desde dónde viene Jim Sharp. Comenzando en los 80 y continuando hasta la disolución formal, la desaparición formal de la Unión Soviética en el 91, Sharp y sus colegas de la ONG, el Instituto Albert Einstein, compartieron
entrenamiento sobre acciones no violentas directamente a grupos secesionistas en los Bálticos y en Rusia, incluso haciendo varios viajes en persona a la región para proveer consultoría local. Y luego de la disolución de la Unión Soviética, después que se rompió la Unión Soviética, el ministro de Defensa de Lituania dijo que si tuviera que escoger entre el método de Sharp y las bombas nucleares, escogía el método de Sharp. Es decir, que a través de la Guerra Fría, Gene Sharp teorizó las preguntas de defensa con dinero del Departamento de Estado, con referencia expresa a la Unión Soviética, aprobado por el liderazgo de la defensa de Estados Unidos, dentro de uno de los nervios centrales de la inteligencia en el establishment americano, e inclusive sirvió de consejero a aquellos aplicando sus teorías en la Unión Soviética. Es decir, era un intelectual de la Guerra Fría. Ahora, veamos qué ocurre en el Albert Einstein Institute, porque se dice que Sharp buscaba amplificar, hacer crecer el mensaje de la no violencia en todo el mundo, ¿no? Buscaba promover la no violencia, buscaba promover esta forma de lucha a quien quiera que quisiera escucharlo. Si les interesa, pues aquí está. Pero sin embargo, lo que nos muestra la evidencia es que Sharp escogió amplificar su método de lucha no violenta en momentos particulares, en lugares particulares y con aliados particulares. Sharp fundó el Instituto Albert Einstein en el 83. Schelling era uno de sus miembros de la junta directiva. Y la misión del grupo era avanzar la lucha no violenta alrededor del mundo. Y fundó esto con uno de sus antiguos estudiantes, Peter Ackerman. Peter Ackerman era la mano derecha de Michael Milken en Drexel Burnham Lambert, que era una compañía de la bolsa de valores. Michael Milken es la persona en la que Oliver Stone basó la película Wall Street y estuvo enredado en este gran escándalo de vender bonos chatarra, que fue un fraude financiero inmenso. Peter Ackerman era la mano derecha de este tipo en medio de ese embauque financiero, y es quien funda el Instituto Albert Einstein con Gene Sharp. Ackerman también luego estaría en la junta de directores del Instituto Neoliberal Cato, donde inclusive abogaría porque se quitara el retiro a los viejitos acá en Estados Unidos. El Instituto Einstein ha recibido dinero de grupos como el Instituto para la Paz de Estados Unidos, el National Endowment for Democracy, la NED, The International Republican Institute, y por aquí tengo más, espérese. Bueno, todos han sido frentes asociados a la CIA. Son compañías que sabemos que utiliza la CIA para financiar, o el Departamento de Defensa, para financiar cualquier tipo de investigación, operación o demás que quieran cuando no quieren dar la cara. Pues todos esos financiaban o financian al Instituto Albert Einstein. Otro miembro importante del Instituto Albert Einstein fue el coronel Robert Helvey. El coronel Helvey había sido el decano del Colegio Nacional de Defensa, que era el Instituto para la Defensa, para la Agencia de Inteligencia y Defensa, que es una de las 5 grandes agencias de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. Helvey también trabajó como attaché de la escuela de la junta militar, es decir, que es lo que une a todas las fuerzas militares, ¿no? La marina, la infantería y demás. Y se convirtió en uno de los entrenadores principales del Centro Albert Einstein. A través de los 80, los 90 y los 2000, el Instituto Albert Einstein o alguno de sus institutos satélites, grupos como el Centro para la No Violencia, para la Acción y las Estrategias de la No Violencia Aplicado, conocido como CANVAS, y el International Center for Nonviolent Conflict, Centro Internacional para el Conflicto No Violento, pudieron verse haciendo entrenamiento antidictatorial para activistas alrededor del mundo. Pero lo curioso es que este entrenamiento antidictatorial, en los récords de la institución esta, Albert Einstein, disculpen, déjenme conectar esto,
que si no me quedo sin batería, en los récords del Instituto Albert Einstein no aparece ninguna colaboración con grupos, por ejemplo, en Chile, Arabia Saudita, El Salvador, Zaire. En más de 2 décadas, esto fue una investigación que yo estuve revisando, que miró a más de 2 décadas de reportes anuales del Instituto Albert Einstein, donde apenas se menciona uno de estos países. Donde sí se enfoca el Instituto Albert Einstein o se han enfocado, y sus satélites, es en países como la Unión Soviética, Burma, Tailandia, Tibet, Yugoslavia, China, Cuba, Venezuela, Irán, la Bielorrusia postsoviética, Ucrania y Georgia. Países que están en posiciones contrarias a las estrategias geopolíticas de los Estados Unidos, o que están resistiendo a los avances neocoloniales. Ahora, lo otro interesante es lo que Gene Sharp define como violencia. Gene Sharp habla como violencia, usa una definición muy particular. Él usa una definición muy particular de la violencia. Y es que, bueno, no la escribí, pero sí sé, pero la puedo decir sin haberlo escrito. La definición que él utiliza de la violencia es que él habla de la violencia directa que ocasione daño físico o muerte a una persona. La violencia indirecta, esa no cuenta, esa se vale, de esa está desligada. Entonces se vale que dentro de su no violencia se pueda abogar por sanciones económicas, por bloqueo, porque eso no mata a nadie, al menos no directamente. Y olvídate de todos los miles de personas que mueran por este tipo de política, este tipo de medidas. Pero no fue una muerte directa, ahí se lava las manos, ¿no? Cuando la muerte ocurre, digamos, por una acción, pero la acción ocurre de forma anónima, que no se pueda culpar a nadie, eso tampoco es violencia. Eso son cosas que pasan, actos de Dios. Pero tal vez lo que más se le puede criticar a Gene Sharp es que su recomendación de lucha política no le dice al grupo que lleva a desestabilizar los sistemas qué hacer para tomar el poder. Todo lo contrario, su sistema lo único que hace es generar un vacío de poder. Genera el vacío de poder, y es ahí cuando los intereses neocoloniales o intereses militares en ciertas partes que responden a los intereses neocoloniales pueden tomar el poder, porque crea una ausencia de poder. Es decir, su sistema está diseñado para disolver la voluntad popular que sostiene a todo gobierno. Y esto lo hace tumbando los pilares de cualquier gobierno, de cualquier régimen de gobierno, como los medios, las universidades, los militares. Sus métodos son variados, desde el uso de banderas de color, carteles en inglés para que la prensa internacional pueda traducirlos con facilidad, apropiarse de líderes y de fechas históricas, crear confusión, crear desconfianza. La provocación es una de sus estrategias principales, ¿no? Provocar a los líderes de los gobiernos, provocar a las autoridades. Algunas de las figuras que les decía que estuvieron, bueno, ya les había dicho, ¿no? Robert Bowie, que fue director del CIA, George Bondi, Henry Kissinger, Schelling, fueron algunas de las figuras que trabajaron y ayudaron a crear ahora de Gene Sharp. Pero lo más curioso es que Gene Sharp trabajó para lo que se llamaba la CIA de Harvard por más de 30 años. De verdad, es un viejito afable con la intención solamente de promover la no violencia y hacer llegar estas herramientas para todo el mundo. Lo que estamos viendo realmente es el uso de la no violencia sin implicaciones morales, para fines claramente establecidos por parte del imperialismo, por parte de los intereses neocoloniales. Porque comparemos lo que propone Gene Sharp y su visión de la no violencia con la visión de la no violencia de
Martin Luther King, que veía la no violencia como una lucha ética, donde una de sus garantías, uno de sus propósitos, era buscar garantizar la protección de la vida humana, que no hubieran derramamientos de sangre. Sin embargo, Jim Sharp dijo en una entrevista, después de que los militares tomaran el poder en Egipto y mataran a tanta gente, Jim Sharp dijo claramente: el derramamiento de sangre es parte de todo proceso político, y eso es inevitable y siempre va a ocurrir y es de esperar. Así sencillamente fueron las palabras de este viejito afable que desde el sótano de su casa con una computadora escribió 30 y pico de libros que se tradujeron a no sé cuántos idiomas. Por favor, su conexión con la CIA es directa. Fue un teórico que trabajó para establecer un sistema de desestabilización de gobiernos para el Departamento de Defensa de Estados Unidos y la OTAN. Realmente es un sistema de desestabilización que deja indefensos a los pueblos. Estos pobres, esta gente que están siguiendo estos manuales que les están enseñando, y créanme que se los están enseñando porque yo lo he visto. Es decir, yo he estado en la oficina del comemierda de Orlando Gutiérrez Boroná, y he visto las cajas de manuales de bolsillo, libros, ediciones de bolsillo del manual de Jim Sharp para enviar a Cuba, traducido al español, ¿no? Donde se lo han llevado toda esta gente para promover esta lucha, esta desestabilización de gobierno. Pero Jim Sharp no les da una sola herramienta de cómo tomar el poder, cómo establecer un poder y cómo llevar las riendas de un país. Lo único que les da es las herramientas de la desestabilización. Y en medio del caos, ¿qué creen ustedes que pasa? En medio del caos viene la masacre. En medio del caos viene el neoliberalismo, viene la privatización. En medio del caos viene el acabose. Y ahí acaban con nuestro país. Eso es lo que están promoviendo con lo de Jim Sharp. Creo que el tema de Jim Sharp y los golpes blandos es uno de los que más nos interesa, porque es algo que nos está afectando. Ayer le dediqué el programa a Jim Sharp, el hombre detrás, el teórico de la idea de las revoluciones de colores, los golpes blandos, de cierta manera el gurú de la no violencia. Y hoy vamos a continuar. Voy a seguir explorando la figura de Jim Sharp, ¿no? Ahondando un poquitico más en ella, para que conozcamos más de este personaje. Pues vamos a ahondar un poquitico más en esta figura, ¿no? Que le he estado haciendo la tarea en estos días, para entender un poco, es decir, Jim Sharp, ¿a dónde van esta idea de los golpes blandos, de las revoluciones de colores? Es decir, no existen o no se promueven por gusto. Esto tiene un fin, ¿no? Está siendo usado como una herramienta, está siendo utilizado como una herramienta para algo, como una herramienta hacia algo, ¿no? Y el enfoque que estoy dando, creo que es hacia dónde va. Desde la forma en que lo veo, el trabajo que hace Jim Sharp es un trabajo hecho para abrir el camino al neoliberalismo. Entendámoslo de esta manera. Jim Sharp, por ejemplo, esta es su visión sobre el gobierno y el poder. Dice Jim Sharp, y estoy traduciendo aquí: mientras contemplamos los problemas de nuestra sociedad y el crecimiento del poder estatal centralizado, debemos actuar deliberadamente en maneras en que se fortalezcan las instituciones no estatales de nuestra sociedad. Y conscientemente, espérate, esta a veces cuando estoy entre los dos idiomas me doy una trabada. Abstenerse, coño. Y conscientemente abstenerse de incrementar la concentración del poder efectivo en el Estado. La simple denunciación de los peligros de un fuerte gobierno central, de la insensibilidad de las burocracias o de los altos impuestos no puede producir soluciones duraderas al problema del control de las élites y de la centralización del poder. El cambio institucional es requerido, y una manera de hacer esto es desarrollando instituciones alternativas que nos lleven a esas funciones necesarias y deseables que ahora proveen las instituciones centralizadas. Es decir, vemos que el tipo
está enfrascado en que los gobiernos deben ser descentralizados, en que las funciones, las traducciones, mira, leyendo a Lore May, que las funciones del gobierno se han llevado a instituciones independientes, a instituciones desconectadas del gobierno, lo que quiere decir instituciones privadas. Está hablando de una especie de privatización, a la vez que está hablando de que una de las cosas que no le gusta son los altos impuestos. El problema es que esto es ambiguo. Ese Sharp no era economista, nunca habló de mercados y privatización, pero hablar de alternativo, independiente, no gubernamental, cuando se refiere a grupos sociales, instituciones, lo único que hace pensar a uno es en bancos, fundaciones, sin fines de lucro, organizaciones religiosas, todos los que son controladas de forma privada, y ni una de ellas que requieren por la ley, ¿no? Que requieren por la ley el someterse a una democracia interna. Es decir, él prefiere las instituciones privadas por sobre el Estado. Él cree que el poder, por ende la violencia, proviene del Estado. Y la manera de frenar esta violencia es privatizando, es llevándolo a instituciones desligadas del Estado, instituciones independientes. Claro que estas instituciones independientes, bancos, compañías, corporaciones, organizaciones religiosas y demás, pues lo que hacen es que no son democráticas, ¿no? No tienen un control democrático dentro de ellas. Nada les exige que tengan un control democrático. Pueden tenerlo, pero no es exigido. Y al no ser exigido, bueno, algunos lo tienen, otros no. A diferencia de un gobierno que sí, por naturaleza, hay esa exigencia democrática. Y entonces, pero además, ¿no? Además el problema es que, piensen ustedes, ¿no? El entregar a las escuelas a compañías financieras. Sí, esto distribuye el poder del Estado, pero también saca la democracia de la educación, ¿no? De la educación pública, de la educación popular. Eso es lo que ocurriría si pasa eso. Así que la teoría de Sharp es fácilmente transferible, compatible de una manera práctica con el neoliberalismo, como se demostró, por supuesto, con el colapso de la Unión Soviética, las revoluciones de color, donde sus ideas fueron centrales, ¿no? Él habla de... Sharp era un gran seguidor de Thomas Jefferson. Seguidor de Thomas Jefferson, él creía en la idea de Thomas Jefferson de que la unión de estados americanos fuera una unión de repúblicas con alto nivel de autonomía. Pero ahí hay un problema, porque fue el gobierno quien acabó con la institución de la esclavitud, ¿no? Fue el gobierno que acabó con la institución de la esclavitud y los estados esclavistas precisamente exigían un gobierno federal pequeño. Exigían un gobierno federal pequeño para poder continuar con la esclavitud. Como dijo un senador de Carolina del Norte, que era un estado esclavista, Nathaniel Macon, él dijo, si el Congreso puede hacer canales, también con más autoridad pueden emancipar. Por lo tanto, hacía falta un gobierno pequeño para mantener la esclavitud. Entonces, eso de que la violencia viene de un gobierno central grande y no de un gobierno pequeño es falso. Lo que sí viene de instituciones privadas, cuando el poder pasa a las instituciones privadas y no está en un gobierno, lo que se pierde es democracia, porque estas instituciones privadas no son democráticas. Y ahí vemos donde la ideología de Gene Sharp, empieza a llenarse de huecos, ¿no? Su teoría de la violencia, por ejemplo, también Sharp decía que la violencia era la inflicción directa de daño, de lesión física o la muerte a una persona por cualquier medio, o la amenaza de hacer ese daño. Es decir, que para él la violencia estaba definida por ser directa. Entonces, si un acto era lo suficientemente distante de su acción de lesionar o de dañar, es decir, cometido no por
de Dios. Entonces, si la violencia por el mercado, la pobreza, la, la inequalidad relativa, la enajenación en la competencia social, las enfermedades producidas por la toxicidad, el estrés, la desesperación, la degradación ambiental acelerada, la explotación misma, de una manera se lavan. Entonces la manera en que Charles construye la violencia y la paz opera de una manera muy cómoda, ¿no? Muy fácil, con los programas del laissez-faire, lo que lo pondría en una larga lista de teóricos capitalistas como Montesquieu, Andrew Carnegie, Thomas Friedman, que argumentaron que es el mercado libre mismo, ¿no? Que es el mejor. El mercado libre mismo es el mejor mecanismo para construir la paz. Es decir, el dinero, el contrato y la propiedad privada le ofrecen a la clase propietaria un tipo de violencia atenuada, discreta, limpia, nominal, no coerciva, nominalmente no violenta, un método para controlar y explotar a la producción, a la clase productora, y se asegura a sí misma, porque es un método violento realmente, mayor cantidad del valor producido. Es decir, enmascara la violencia de una manera tal que la naturaliza. Si esto no es la cristalización del poder mismo, la esencia misma del totalitarismo, ¿qué coño no lo es? ¿No? Esto es la esencia misma del totalitarismo. La normalización de la violencia de una manera como luz atenuada y lejana, es una manera de lavarse las manos, porque no estoy tirando tiros, sino que todo lo estoy haciendo por métodos legales. Es una gran trampa, ¿no? De la manera en que esto funciona. En el momento, los años 70, que fue cuando las ideas, la fobia estatal, estas ideas con fobia estatal tan sintonizadas con el mercado, esta teoría de el cambio social a través de la no violencia, tuvo un tiempo un timing muy acertado. Fue en el momento en que en Occidente, las élites occidentales empezaron a virarle la cara al liberalismo que se hizo, el liberalismo que nace con el New Deal, que era el liberalismo del sistema keynesiano, con un mercado manejado por el Estado, un capitalismo que aceptaba los sindicatos, que fue lo que dominó la mitad de los años del siglo XX, ¿no? Pero según los bancos, los Estados Unidos, los sindicatos eran demasiado fuertes, los salarios eran demasiado altos, sindicatos muy fuertes, las regulaciones costaban mucho, ¿cómo se llama? El presupuesto de los estados demasiado grande, los taxes muy altos, los estados que surgían con el postcolonialismo, pues demasiado soberbios e insensatos, retando la autoridad de los estados, la autoridad y la legitimidad de los estados tradicionales, ¿no? Estos nuevos estados que surgían con la descolonización. Y así empezó el cambio económico al liberalismo, abanderado por Milton Friedman y los Chicago Boys, esos grandes amigos de Juan Márquez, los hombres que salvaron a Chile, ¿no? Esos tipos, esos hijos de putas que se creen que todo está a la venta, ¿no? Pero la herramienta o uno de los órganos más importantes de esa nueva política exterior fue, adivinen ustedes, el National Endowment for Democracy, la NED, que fue fundada, primero que todo es financiada por el Congreso, una organización de promoción de democracia que fue lanzada en 1983. Wiesel, un ex jefe de la CIA, que había dicho en 1968 en la sede del Consejo de Relaciones Exteriores que el financiamiento de la
de la inteligencia clandestina tenía un alto costo político si quedaba expuesto. Pero la NET era diferente. Como dijo Reagan, el día en la ceremonia en que se lanza la NET, este programa no tendrá que esconderse en las sombras, sino que se levantará orgulloso en la luz. Y por supuesto, será consistente con nuestros intereses nacionales. Y por supuesto, por los próximos 40 años, la NET abiertamente financiaría movimientos de oposición pro-democrático contra administraciones que habían fallado a la hora de alinearse con la ortodoxia neoliberal, agenda de los Estados Unidos, ¿no? Allen Weinstein, uno de los hombres que ayudó a establecer la NET, lo dijo con estas palabras: mucho de lo que hacemos hoy era hecho de manera clandestina hace 25 años por la CIA. Así, abiertamente. Pero qué curioso, el mismo año que nace la NET, también nace el Albert Einstein Institute, el Instituto Albert Einstein, que por supuesto lo comienza Gene Sharp. Y esto era un non-profit, por supuesto, de cara pública, dedicado a avanzar el estudio mundial de uso estratégico de la acción no violenta. Entonces, con el neoliberalismo en casa y el ataque al comunismo afuera, Sharp y el instituto y su staff, ¿no? Su equipo, se pasarían los 80, los 90, los 2000 entrenando, estudiando, consultando y siguiendo movimientos sociales no violentos que pedían instituciones democráticas y libertad alrededor del mundo. Pero de acuerdo a sus propios reportes anuales, el Instituto Albert Einstein no priorizó luchar contra dictadores y promover democracia en los estados clientes de Estados Unidos. No, ahí no. Como Arabia Saudita, Chile, El Salvador, Guatemala, ahí no. Ahí no les interesó promover la democracia. Esos países o fueron no mencionados absolutamente, o mencionados de pasada en más de 2 décadas de reportes anuales del Instituto Albert Einstein. El Instituto Albert Einstein realmente donde sí se enfocó fue en países donde el liderazgo político se resistía a las prioridades geoestratégicas de la OTAN o a los programas de liberación económica que estaban empujando el Banco Mundial, el FMI y el consenso de Washington del Tesoro de los Estados Unidos. Países, por supuesto, como la Unión Soviética, Burma, Tailandia, Tibet, Yugoslavia, China, Cuba, Venezuela, Irán y después del colapso de la URSS, Bielorrusia, Ucrania y Georgia. Sin duda que en muchos de estos casos, estamos hablando de gobiernos que sí cometían abusos, de que sí eran altamente politizados, donde sí habían reclamos justos, ¿no? Por parte del pueblo a sus gobiernos, donde se estaban reclamando cambios necesarios, sinceros, pero lo curioso es que una vez que se llevaba a cabo estas revoluciones de color y se lograba derribar a estos gobiernos, lo que entraba era neoliberalismo puro y duro, privatización total, todo vendido al capital extranjero, destrucción de los programas sociales, desempleo total. ¿Y qué no cambiaba? Ni paraba la represión militar, ni la represión policial, ni las quejas de ese pueblo en las calles eran atendidas. Ninguna fue atendida. Es decir, los problemas por los que se quejaron continuaron después de las revoluciones y ahora por encima de eso tenían un neoliberalismo que empeoraba esos problemas. Y esto ocurre porque el programa de Gene Sharp no ofrece una manera para que los de abajo tomen control. Realmente no es una herramienta de revolución. No, es una herramienta
de desestabilización, porque por supuesto que la lucha no violenta ha sido históricamente una herramienta de la izquierda para luchar contra los más fuertes. ¿Cómo coño se han conseguido los derechos de los trabajadores, sino por métodos no violentos como la huelga, ¿no? Como el boicot, como la manifestación? Pero en el caso de los métodos tradicionales de la izquierda, los métodos tradicionales de los movimientos de derechos civiles, donde los reclamos se hacían de una manera, los reclamos se hacían de una manera organizada, a través de organizaciones instituidas con un propósito coherente y con un plan de qué hacer para lograr los cambios o de qué hacer una vez tomado el poder. Lo que propone Gene Sharp no viene de esa tradición de la izquierda, que es una tradición revolucionaria. Gene Sharp lo que propone es un arma, dicho por sus propias palabras, que no debe ser llamado una lucha no violenta, porque lo que él enseña es un arma de guerra psicológica, social, política y económica. Así lo dice él, ¿no? Esas son sus palabras. Y es un arma de guerra de desestabilización, no de revolución. Entonces por eso vemos que crea grupos incoherentes como los que hemos visto en Cuba, que ninguno por supuesto ofrece un plan de continuidad ni una organización coherente o un funcionamiento con un objetivo claro. No, es simplemente desestabilización, atacando los pilares de la sociedad que legitiman al gobierno, creando entonces un caos que provoca un vacío de poder entonces que llenan estos intereses neoliberales cuando avanzan sobre un país desprotegido. Ese es el funcionamiento del plan Gene Sharp. ¿Qué pasa? Que con el discurso de ser no violento y adoptando algunas de las prácticas legítimas de la izquierda tradicional, pues seducen a los descontentos de izquierda, seducen a activistas de izquierda. Porque una de las cosas que hace el capitalismo, una de las cosas que hace el imperialismo es colonizar las estrategias de la lucha por las reivindicaciones sociales y usarlas con fines contrarios a eso. De esa manera, Gene Sharp, a través de su estudio teórico de las luchas históricas de los pueblos por reivindicarse, lo que ha creado es un sistema de contrainsurgencia. Y con este sistema de contrainsurgencia, pues coloniza las estrategias históricas de la izquierda para usarlas y derribar gobiernos, pero sin el fin revolucionario que caracteriza a las estrategias tradicionales. Ahí está la trampa verdadera. Por eso siempre hablamos con mucho cuidado. No, aquí hay una colonización del lenguaje, colonización de acción, colonización de causas. Y al que no esté listo, al despistado, ¿no? Como dice la canción, abúsate, que te están velando. Abúsate, que te están velando, ¿no? Pues cogen a los que no están abusados, a los que están flojitos porque no abren bien la entendedera, a los que quieren dejarse confundir y otros que no están confundidos, sino que son descaraditos, pues se agarran de este falso discurso y crean una narrativa vestida de izquierda, ¿no? Vestidos como una especie de lobo vestido de oveja. Y entonces con este disfraz, con esta, qué sé yo, pastiche que hacen de este pastiche de consignas y de consignas de temas y frasecitas, y tomando un par de autores malinterpretados, pues crean todo este paquete de izquierda, que es pura plasta, es pura trampa, es puro engaño. Por eso digo que son advenedizos de última hora, desconocedores de las luchas y de la historia, porque no saben cuáles han sido las luchas tradicionales de los pueblos, desconocen la historia de esas luchas, desconocen los contextos de esas luchas, ¿no? Y entonces, pues,
caen en estas manipulaciones o repiten estas manipulaciones donde hacen estas comparaciones, donde de pronto sacan una frase de contexto del Che, sacan una frase de contexto de Hitler y te dicen, son lo mismo, y tú te quedas así como diciendo, pero ¿de dónde coño? ¿Cómo coño pudieron llegar a estas conclusiones? Y es lo que pasa, que parten de un desconocimiento tan grande, de una base muy pobre, y hay toda una biblioteca, es increíble la cantidad de contenido chatarra que está hecho para manipular, para crear con una apariencia, para eso están los think tanks, ¿no? Con una apariencia de academia, con un rostro de seriedad, tomando un par de nombres con títulos por aquí y no sé qué por allá, pues te publican cualquier cosa que te lo hacen pasar por algo serio, que si tú no estás preparado, si tú no conoces, si tú no te has tomado realmente el tiempo de educarte y de aprender estas cosas, pues de verdad que te comes el millo, te comes el millo, como dice Cantelar, ese engendro llamado el libro negro del comunismo. Por supuesto, alguien ve el libro negro del comunismo, ve los nombres de los académicos que están ahí, ve la hoja de atrás llena de citas, y uno dice, esto es serio, ¿no? El problema es que hay que ser muy tonto, ¿no? Porque el libro negro del comunismo habla de 100 millones de muertos. Sin conocer mucho de historia, uno tiene que pensar lo que es una cantidad de 100 millones de muertos. Para que usted tenga una idea, en la Primera Guerra Mundial, en la primera, que murieron más que la segunda, en la Primera Guerra Mundial no murieron 100 millones de personas. Entonces cuando usted se da cuenta que eso de matar 100 millones de personas es casi imposible, ¿no? Tendrías tú que poner, que no. Imagínese usted, por cuánto tiempo, cuántos miles de gente por día usted tiene que estar matando. Si usted necesita sacar las cuentas y dice, no, obviamente que esto es imposible, esto es una mentira, esto no. Pero te lo disfrazan de esa manera, te lo empaquetan de esa manera y tú te lo crees, ¿no? Tú te lo crees si no estás listo. ¿Sí? Y si no te sientas a pensar. Entonces por eso aquí tratamos de invitar a eso, ¿no? Para cuestionar estas cositas, ¿no? Para cuestionar ¿qué cuestión, no? Porque no exactamente ni siquiera el análisis democrático lo aguanta, ¿no? Hay que pensar un poquito, hay que pensar un poquito estas cosas. Entonces la idea de Gene Sharp viene amarrado detrás, porque todo esto es un paquete. Por un lado tienes toda esta información. De ahí esta cantidad tan grande de medios independientes, ¿no? Vienen todos estos medios independientes creando el estado de opinión. Después vienen estos actores no violentos buscando desmoralizar las instituciones por el otro lado. Después, por el otro lado, tienes las sanciones económicas que sirven para dar crédito, uno, a lo que dicen los medios de comunicación por un lado, esto creado, y dos, a los esfuerzos de deslegitimación de los actores políticos, buscando crear una masa crítica de estado de opinión. Más o menos por ahí va, ¿no? Una de las cosas que se dio, que esto Gene Sharp, ¿no? Gene Sharp le dijo a el Departamento de Estado que este método funcionaba específicamente bien en la Unión Soviética y en Yugoslavia, precisamente porque habían diferencias étnicas. Es decir que indirectamente, pero intencionadamente, vamos, es que esto, indirectamente, pero intencionadamente, Gene Sharp contribuyó al genocidio de los Balcanes, porque con su estrategia alimentó la división étnica y la división nacionalista que provocó aquellas guerras en Yugoslavia. No, con eso. ¿Qué pasa? Que en Cuba no pueden encontrar esa división étnica, no pueden encontrar esa división nacional. Por eso siguen intentando por diferentes vías. La cultura fue lo que están intentando ahora, ¿no? Pero más o menos por ahí es que vienen estas cosas.